En un escenario en el que el futuro de una nación depende de la valentía de una única persona, surge la historia de Esther, una joven judía que se convirtió en reina de Persia y salvó a su pueblo de la extinción. Esta narrativa de fe, coraje e intervención divina continúa motivando a generaciones, demostrando cómo Dios puede utilizar a individuos comunes para lograr hechos notables. Prepárense para un emocionante recorrido por los pasillos del poder, las intrigas de la corte y decisiones que alteraron el destino histórico. En el tercer año del reinado de Xerxes, monarca persa, se celebró un grandioso banquete en la ciudadela de Susa. Según Esther 1:13, Xerxes gobernaba 127 provincias que se extendían de la India hasta Cus, y residía en su trono real en Susa. Ese año, organizó una fiesta para todos los nobles y oficiales, que se prolongó por impresionantes 180 días, exhibiendo la opulencia de su imperio y la magnificencia de su dominio. Al término de ese periodo, conforme a Esther 1:15, el rey promovió un banquete de 7 días para todos los habitantes de Susa, desde los más humildes hasta los más ilustres. El palacio fue adornado con lino blanco y azul, y los invitados disfrutaban de copas doradas, cada una distinta de las demás. En el séptimo día, con el corazón afligido por el vino, Xerxes ordenó que la reina Vasti fuera presentada para exhibir su belleza ante los nobles y presentes, ya que ella era sumamente hermosa. Sin embargo, algo inesperado sucedió. Como se relata en Esther 1:12, Vasti se negó a obedecer la orden real, enfureciendo al rey Xerxes, quien inmediatamente consultó a sus sabios sobre las medidas a tomar. Esther rápidamente conquistó la confianza de Hegai, el encargado del harén. Según Esther 2:9, ella le agradó, y este prontamente dispuso de sus tratamientos de belleza y alimentaciones especiales. Hegai designó a 7 asistentes femeninas elegidas directamente del Palacio Real y trasladó a Esther y sus acompañantes a la mejor área del harén. Mardoqueo le indicó a Esther que mantuviera en secreto su origen judío, y ella siguió esas instrucciones al pie de la letra. Cada joven pasaba un año entero preparándose antes de ser presentada ante Xerxes. Cuando llegó su turno, Esther no pidió nada más que lo sugerido por Hegai. Según Esther 2:15, ella ganó el aprecio de todos los que la conocían. Eventualmente, Esther fue presentada ante el rey, quien la amó más que a cualquier otra mujer y le concedió un favor singular. Como relata Esther 2:17, Xerxes colocó una corona real sobre Esther, nombrándola reina en sustitución de Vasti. Para celebrar, el rey organizó un gran banquete, conocido como el Banquete de Esther, para todos los nobles y oficiales, además de instituir un festivo en todas las provincias y distribuir regalos generosamente. Así, Hadasá, la huérfana judía, se convirtió en la suprema reina del vasto imperio persa. Durante ese periodo, Mardoqueo ocupaba un puesto en la puerta del rey, posición que indicaba respeto en la corte. Fue en esa función donde escuchó a 2 oficiales, Bigdana y Teresh, conspirar contra Xerxes. Conforme a Esther 2:22, Mardoqueo reveló la trama a Esther, quien informó al rey. Reconociendo el mérito de Mardoqueo, la conspiración fue investigada, confirmada y los conspiradores fueron ejecutados, un acontecimiento registrado en las crónicas reales ante el monarca. Más tarde, en el 12º año de Xerxes, el rey exaltó a Amán, hijo de Amanata, el agagita, poniéndolo sobre todos los nobles y ordenando que todos se postraran ante él. No obstante, Mardoqueo se negó a ofrecerle honores, lo que enfureció a Amán al descubrir que él era judío. En lugar de castigar únicamente a Mardoqueo, Amán planeó exterminar a todo el pueblo judío del imperio, echando suertes para determinar el día y el mes de su destrucción. Con el consentimiento de Xerxes, se emitió un decreto para aniquilar a los judíos el 13º día del 12º mes, Adar. Al enterarse del decreto, Mardoqueo se sintió profundamente afligido y, siguiendo las orientaciones de Esther, buscó interceder ante el rey para salvar a su pueblo. Esther se encontraba frente a su mayor desafío:
destinada a cumplir un propósito elevado. Al recibir la noticia del decreto de Amán por medio de Hatak, se topó con una situación sumamente delicada. Según Esther capítulo 4, versículo 11, cualquier persona que se acercase al rey sin ser convocada enfrentaría la ejecución, salvo que el monarca extendiera su cetro de oro para protegerla. Esther reflexionó: ya han pasado 30 días desde que fui convocada al rey. Esta ley me pone en gran peligro. Si decidía ir, arriesgaba su vida. Si no, su pueblo estaría condenado a la destrucción. Ante ese dilema, Esther se comunicó con Mardoqueo para explicarle la gravedad de la situación. Mardoqueo respondió con palabras de incentivo y desafío, conforme a Esther 4, 13, 14. No creas que tú, siendo en la casa del rey, escaparás sola. Si permaneces callada, la salvación de los judíos vendrá de otra parte. Pero tú y tu familia perecerán. Quizás tú hayas sido puesta en la posición de reina por una razón específica. Inspirada por esas palabras, Esther decidió enfrentarse al rey, aún sabiendo los riesgos. Antes de actuar, convocó a todos los judíos en Susa para un ayuno de 3 días, buscando apoyo espiritual. En Esther 4, 16, ordenó: reúnanse y ayunen por mí. Yo y mis criadas también ayunaremos. Iré al rey, aunque no me haya convocado. Si perezco, pereceré. Con renovado coraje, Esther demostró su fe y compromiso con su pueblo, preparándose para actuar en un momento crucial para la supervivencia de los judíos en el imperio persa. El tercer día, Esther se vistió con sus ropas reales y se colocó en el área interna del patio del palacio, frente a las cámaras del rey, según Esther 5. 1. El tercer día, Esther se vistió con las vestiduras reales y se presentó en la zona interna del patio del palacio, ante las cámaras del rey. El rey estaba sentado en su trono real, en las cámaras, frente a la puerta de entrada. La tensión era palpable. Esther aguardaba ansiosa la aprobación o la sentencia de muerte. Cada paso hacia el trono aumentaba la ansiedad, reflejando su determinación por salvar a su pueblo. Cuando el rey notó a Esther en el patio, se agradó de ella y extendió la mano con su cetro de oro. Esther 5, 2. Ese gesto indicaba que ella estaba protegida y podía hablar con libertad. Con ello, el rey reconoció la importancia de su presencia y escuchó atentamente sus palabras. En lugar de realizar su petición inmediatamente, Esther invitó al rey y a Amán a un banquete que había preparado, demostrando una sabia táctica. Si es del agrado del rey, que él y Amán asistan hoy mismo al banquete que he preparado para ustedes. Esther 5, 4. Esta estrategia permitió a Esther crear un ambiente favorable antes de revelar su solicitud, fortaleciendo su posición y aumentando las probabilidades de éxito. Su inteligencia y coraje en ese momento fueron cruciales para los acontecimientos que seguirían, conduciendo a la salvación de los judíos. El insomnio del rey Xerxes esa noche fue un acontecimiento decisivo que alteraría el destino de los judíos. Incapaz de dormir, ordenó que se trajeran los registros de su reinado para ser leídos. Mientras se revisaban los anales, el rey recordó un acto de lealtad que había olvidado. Mardoqueo, un judío, había descubierto una conspiración para asesinarlo. Intrigado por la recompensa otorgada a Mardoqueo, Xerxes preguntó a sus asesores: ¿qué honor se le dio a Mardoqueo por su acto de fidelidad? Sorprendentemente le respondieron que no se había hecho nada. Sintiendo vergüenza por haber descuidado a Mardoqueo, el rey decidió remediar tal omisión. En ese preciso momento, Amán entró en el palacio, esperando ser honrado conforme a su elevada posición. Xerxes preguntó: ¿qué se debe hacer a favor de aquel a quien el rey desea honrar? Amán sugirió una gran celebración pública. Sin embargo, para su horror, el rey ordenó que él mismo concediera los honores a Mardoqueo, el hombre al que despreciaba. Humillado, Amán se vio obligado a vestir a Mardoqueo con ropas reales y llevarlo por las calles, proclamando: «Esto es lo que se hace por el hombre a quien el rey desea honrar».
Este momento de reversión fue solo el comienzo de la caída de Amán. En el segundo banquete, Ester finalmente reveló su identidad judía y pidió la salvación de su pueblo, exponiendo a Amán como el enemigo. Su valentía y sabiduría fueron fundamentales para la redención de los judíos en el imperio persa. Ester había planificado meticulosamente cada paso para asegurar que el rey atendiera su petición. Cuando el rey Xerxes, indignado por la traición de Amán, se retiró al jardín del palacio, Amán, percibiendo el peligro inminente, se quedó atrás suplicando por la vida de la reina Ester. Sin embargo, al regresar y ver a Amán tendido en el mismo lecho en que Ester reposaba, la ira del rey se intensificó aún más. Conforme a Ester 7:8, cuando el rey regresaba del jardín del palacio a la sala del banquete, Amán estaba tendido en el diván donde Ester se hallaba reclinada. El rey exclamó: ¿acaso aún se atreve a deshonrar a la reina mientras está conmigo en la casa? Inmediatamente cubrieron el rostro de Amán, señal de su condena. La furia de Xerxes contra Amán era evidente. El hombre que había sido confiable y elevado a una posición de poder ahora, era visto como un traidor y una amenaza. Su caída fue tan rápida como su ascenso. Harbona, uno de los eunucos presentes, informó al rey acerca del cadalso que Amán había preparado para Mardoqueo, de 75 pies de altura. Sin dudarlo, el rey decretó: «Cuelguen a él en él». Ester 7:10 concluye: entonces el rey mandó inmediatamente a ejecutar a Amán. El mismo Amán fue ejecutado en el cadalso que había construido para Mardoqueo, simbolizando una justicia irónica y merecida. Esta reversión no solo salvó a Mardoqueo, sino que también fortaleció la posición de Ester y Mardoqueo ante Xerxes, demostrando cómo la justicia prevaleció de manera inesperada y sorprendente. Ester rogó que nada impidiera que Amán, hijo de Amanata, el Agagita, llevara a cabo su plan de eliminar a los judíos en todas las provincias del rey. Su súplica reflejaba un coraje y un compromiso inquebrantables con su pueblo. El rey Xerxes respondió de forma favorable, explicando que una ley sellada por el rey no podía ser revocada, pero ofreció una solución alternativa. Según Ester 8:8, Xerxes autorizó a Ester a emitir un nuevo decreto en favor de los judíos, el cual debía ser sellado con su anillo de sinete, garantizando su irrevocabilidad. Con esa autorización, Mardoqueo actuó rápidamente y redactó un nuevo decreto el día 23 del tercer mes, Sivan. Las órdenes fueron escritas en las lenguas de cada pueblo y enviadas a través de mensajeros veloces, permitiendo que los judíos se defendieran contra cualquier agresión en las 127 provincias, desde la India hasta Kus. Esta nueva orden generó gran alegría y alivio en la comunidad judía a lo largo de todo el imperio persa. Ester 8:16-17 relata las celebraciones y la conversión de muchos extranjeros, motivados por el temor a los judíos. Cuando llegó el día señalado en el decreto original de Amán, los judíos estaban preparados para defenderse. Según Ester 9:1-2, los enemigos esperaban prevalecer, pero la situación se invirtió, y los judíos resultaron victoriosos. Xerxes prorrogó el período de defensa en Susa, consolidando la victoria completa de los judíos y demostrando cómo la providencia divina había transformado una situación de amenaza en triunfo. El 14º día del mes de Adar, los judíos en Susa se unieron con determinación y exterminaron a 300 hombres, absteniéndose de saquear sus posesiones. Simultáneamente, los judíos dispersos por las provincias del rey también se organizaron para protegerse y enfrentar a sus enemigos. Con determinación, eliminaron a 75.000 adversarios, manteniéndose firmes en su defensa sin buscar saqueos o venganza. Esa aplastante victoria no solo aseguró la supervivencia de los judíos, sino que también estableció una barrera sólida contra futuros ataques. Mardoqueo, reconociendo la importancia de ese triunfo, instituyó la festividad de Purim para conmemorar la liberación. Conforme a Ester 9:21-22,
Él documentó los hechos y ordenó que todos los judíos en las diversas provincias del rey Xerxes celebraran anualmente los días 14 y 15 de Adar. Esos días debían ser marcados por festividades, banquetes y el intercambio de regalos, tanto entre los judíos como para los necesitados, asegurando que la memoria de la salvación perdurase para las generaciones futuras. El nombre Purim deriva de la palabra pur, que significa suerte, haciendo referencia a las suertes echadas por Amán para determinar el día de la destrucción de los judíos. La ironía de este nombre radica en que un plan de exterminio arbitrario se transformó en una ocasión de celebración y gratitud divina. Purim se convirtió en una tradición esencial en la cultura e identidad judía, siendo celebrada hasta nuestros días con la lectura del libro de Esther en las sinagogas, reforzando la importancia de la memoria colectiva y la solidaridad. Con la amenaza neutralizada y Purim establecido, Mardoqueo ascendió a una posición de gran influencia en el reino, tal como se describe en Esther 10. 3. Mardoqueo el judío fue el segundo en rango ante el rey Xerxes, eminente entre los judíos y muy estimado por muchos de sus semejantes, porque se dedicó al bienestar de su pueblo y propugnó la prosperidad de todos los judíos. Su promoción no solo garantizó la seguridad continua de los judíos en el imperio persa, sino que también ejemplificó cómo la fidelidad y la sabiduría son recompensadas. El legado de Esther y Mardoqueo trascendió su tiempo, sirviendo de inspiración en tiempos de adversidad y persecución. La historia de Esther es un testimonio inspirador de coraje, fe y liderazgo. Esther, al arriesgar su propia vida para salvar a su pueblo, mostró que el verdadero liderazgo implica sacrificio y un compromiso con el bien común. Su extraordinario valor al acercarse al rey sin ser convocada, expresado en la famosa declaración «Si perezco, pereceré», ilustra una disposición inquebrantable a sacrificarlo todo por lo que es correcto. Mardoqueo, con su lealtad y sabiduría, demostró cómo los individuos pueden influir positivamente en el destino de una nación. La creación de Purim como celebración anual refuerza la importancia de recordar y honrar los acontecimientos que han moldeado a una comunidad, asegurando que la memoria de la salvación y la intervención divina perdure. La narrativa de Esther nos enseña valiosas lecciones sobre la importancia de la unidad y la acción colectiva dentro de la comunidad. El ayuno compartido y la defensa mutua contra los enemigos demuestran cómo la colaboración y la fe conjunta pueden superar incluso los desafíos más grandes. Además, la historia destaca la responsabilidad que acompaña al poder y la influencia. Mientras Amán abusó de su autoridad para fines egoístas y malvados, Esther y Mardoqueo usaron sus posiciones para el bien de los demás, mostrando que el verdadero liderazgo se rige por la integridad y el altruismo. La historia de Esther también sirve de poderoso ejemplo de liderazgo femenino en tiempos antiguos. En una época y cultura en las que las mujeres generalmente tenían poco poder o influencia pública, Esther emergió como figura central en la salvación de su pueblo. Su sabiduría y decisión demuestran que Dios puede utilizar a cualquier persona, sin importar su género, posición social o circunstancias, para cumplir su voluntad. Este ejemplo continúa inspirando a mujeres de fe a asumir roles de liderazgo y usar su influencia para el bien de los demás. Además, la narrativa de Esther nos invita a reflexionar sobre el papel de la providencia divina en la historia. Aunque el nombre de Dios no se menciona explícitamente en el libro de Esther, su mano orientadora es evidente a lo largo de la historia. El ascenso de Esther a la posición de reina, el descubrimiento por parte de Mardoqueo de la conspiración contra el rey, el insomnio del rey que condujo a honrar a Mardoqueo y la dramática reversión de la fortuna de los judíos, todos estos eventos apuntan a la obra de Dios tras bambalinas. Esta perspectiva nos anima a confiar en la providencia divina, en nuestras propias vidas, incluso cuando no vemos con claridad el modo en que Dios actúa. El impacto duradero de la historia de Esther en la cultura judía es evidente no solo en la celebración anual de Purim, sino también en cómo ha moldeado la identidad
y la resiliencia del pueblo judío. La narrativa proporcionó esperanza y aliento en tiempos de exilio, persecución y adversidad a lo largo de los siglos, sirviendo como recordatorio poderoso de que Dios nunca abandona a su pueblo, incluso cuando las circunstancias parecen sombrías. La historia de Esther nos enseña que, incluso en los momentos más difíciles, la perseverancia y la confianza en un propósito superior pueden traer luz y esperanza. En conclusión, la historia de Esther es una narrativa poderosa de coraje, fe y providencia divina que continúa resonando en personas de todos los ámbitos de la vida. Nos recuerda que cada uno de nosotros puede desempeñar un papel significativo en el plan de Dios. Sin importar nuestras circunstancias, la historia nos alienta a permanecer fieles a nuestra fe e identidad, incluso en entornos hostiles, y a estar dispuestos a defender lo que es justo, aun cuando ello implique riesgos personales. Queridos espectadores, la historia de Esther es tan relevante hoy, como lo fue hace 1000 años. Nos desafía a considerar: ¿a qué Amanes nos enfrentamos en nuestra sociedad actual? ¿Dónde podemos ser Esther en nuestras propias esferas de influencia? ¿Cómo podemos utilizar nuestra posición, por modesta que sea, para hacer la diferencia en la vida de los demás? Reflexionen sobre estas preguntas y consideren cómo pueden aplicar las lecciones de coraje, fe y acción de Esther en sus propias vidas. Si te sientes inspirado por esta historia y deseas aprender más sobre personajes bíblicos que cambiaron el curso de la historia, no olvides suscribirte a nuestro canal, dar like al video y activar las notificaciones. Comparte este contenido con amigos y familiares que puedan beneficiarse de estas poderosas lecciones. Juntos, seguiremos explorando las ricas verdades de las Escrituras y descubriremos cómo pueden transformar nuestras vidas hoy. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos nuestro viaje a través de las inspiradoras historias de la Biblia.